¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al día. Y ya me veis, me veis bien acompañado, por un pedazo de crack de la family. Porque todos los, digamos, colaboradores son parte ya de la familia de Madridismo al día. Pero Óscar en particular, ya sabéis que es veterano de guerra aquí. Es como, pues eso, en baloncesto un Sergi Llull, un Rudy Fernández del equipo. Pues aquí exactamente lo mismo. O del femenino, es que es complicado buscar ahí una comparativa porque la sección lleva menos tiempo. Pero se entiende. Ahí lo tenéis, Óscar Moya, Vikingas y Merengues, bienvenido a este nuevo vídeo, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ya te lo dije ayer por Twitter. Después de pasar Iñaki Angulo, Chío y claro, ya vengo yo y me exiges competir, claro, ¿no? Como a la sección femenina. Llevo Claro, poquito, con poquito exacto. O sea, tiempo. hay que... Pero el competir de manera sana es sano, es bueno. Sí. Así que ahí yo voy a estar exigente, porque es verdad que ha estado Iñaki, ha estado Collins, ha estado Shio, pero ahora mismo, como bien sabes, y yo ya me conoces que no soy mucho de dorar la píldora, eres evidentemente referencia dentro del sector de creación de contenido femenino. Así que vamos con ello, vamos al lío, tío, porque tenemos cositas, ¿eh? Mm. Todavía queda verano, pero ya tenemos movimientos que están a expensas de oficialización. Ya tenemos lo de Claudia, a nivel de Reno, lo de Moller. Estamos pendiente, por ejemplo, de Rocío. Pero bueno, en materia, que yo creo que interesan las renovaciones, pero sobre todo en materia de fichajes, pues tenemos 4 nombres propios que están pendientes de oficialidad, que yo creo que no van a tardar mucho en hacerse. Y quiero que me sondes un poquito, pues, ¿cómo respiras con estos movimientos? ¿Qué te parecen? ¿Qué te están generando? ¿Tu hype de ilusión cómo va? Que esto ya sabes que va evolucionando, ¿no? El hype de ilusión. Pues mira, Quique, y al final yo creo que todos los fichajes son buenos, en el sentido de que vamos a ver cómo, a pensar de cómo rinden en el terreno de juego, que es donde dictan sentencia. Al final a mí me pueden parecer buenos nombres, malos nombres que te voy a decir a ti. La cantidad de nombres que ha habido este año ha sido una brutalidad. Acertar era muy difícil, era muy difícil, porque, como digo, ¿vale? Y decía, y hablábamos, hacer un vídeo, no solamente ponerte delante del vídeo, sino requiere mucho tiempo de confirmar, de pedir permiso si puede salir la información, si Ujú. tal. Creo que este verano los creadores de contenido de aquí, metiéndonos a todos, incluso a Ezequiel Marín, hemos estado de lujo. Yo creo que en acierto hemos rondado ahí un 85%. Ah, pero ¿sabes lo Y que pasa? Mira, te tengo que hacer un parón que últimamente en estos tiempos que corren, donde hay gente de verdad que vende humo, no somos ni Oscar, ni yo, ni Ezequiel, pero hay gente que se dedica a vender humo. Yo quiero poner en valor no el porcentaje de acierto, sino también en el caso de que se pudiera fallar la transparencia. Es decir, el sí, ser gente cercana. Y entender, y hacer entender a la gente que habrá cosas que no acontezcan, perdón, como lo que pasó con Harder y con Ericsson, ¿vale? Que en este caso, pues, oye, se puede dar o no, pero de verdad, somos, sobre todo en la vida hay que ser honesto. Y somos sí. personas, cada uno con sus cosas y tal, pero honestas. No nos vendemos el pollino. Y entonces, yo sobre todo, más allá del acierto o no, porque al final, Oscar, y tú lo estás viendo con tu experiencia del día a día, acertaremos o no, más allá de eso, quiero que entienda la gente que somos honestos. Y Es que que, yo he dejado el tema de la info, porque no la voy a llevar más, pero que estos señores, Oscar, Ezequiel, etcétera, van a intentar seguir haciendo su mejor trabajo de la mejor manera que saben, intentarlo hacer de manera honesta. Eso es con lo que os tenéis que quedar. pero más allá de los aciertos, que era lo que iba aquí, que ciertamente, y como digo yo, y del tiempo que se pierde en hacer un vídeo, porque tú, por ejemplo, llevas las 3 secciones, tienes que tener casi todo el día, casi todo el día tienes que tener aquí pegado al ordenador. Ocupado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo simplemente, que a lo mejor doy info del femenino, que elijo cuándo darla, porque muchas veces si hay actualidad o están en periodo de liga o se juegan algo importante, para mí, por ejemplo, digo, bueno, pues hablamos del partido ya después, tampoco es plan de sacar una noticia que puedas estabilizar, tienes que elegir también el momento. Más allá de eso, los nombres yo ya, del verano pasado a este, ya va a ser, gracias a Dios, he entrado casi en el segundo año, Quique, y lo que he aprendido es que hasta que no estén en el terreno de juego no se puede juzgar. ¿Por qué? El año pasado, por ejemplo, a mí me atizaban mucho por decir que había que tener tiempo con Catelen, y voy a poner a Catelen Sousa, se le tachó de todo a la muchacha, se tachó que a mí se iba a ser la portera más goleada. Creo que el año pasado, por estas fechas, estábamos hablando que el Madrid podía pelear hasta por mitad de la tabla. Estamos hablando que estamos con un equipo que quedó segundas, ¿vale? Que tenemos el mal trago, pero al final se ha llegado por primera vez en la historia a una final. Mm. Y que creo que al final Misa ha quedado como Zamora. Entonces yo creo que son cosas que hay que ver y vamos a ver estos nuevos fichajes cómo van de cara a la temporada que viene.
Bueno, movimientos que están, insisto, todavía pendiente de confirmación oficial, pero que se dan prácticamente por hecho, que son 4. Irene Chavas, Ollán Hernández, por otra parte el de Signe Brun y Hailey Raso. Bueno, a mí, siendo honesto, precisamente, y siendo claros y transparentes, como hay que ser, a mí la verdad es que los movimientos de Hailey Raso y de Signe Brun creo que van dentro de una política muy interesante del club, que esto lo hemos hablado previo paso del vídeo, que va en la línea de jugadoras o bien con vigor, potencia, físico o velocidad, ¿no? O que aglutinen todo eso. Signe Brun, que, por cierto, sin ser en este caso un nombre, ya me habéis visto hacer muchos vídeos desde hace mucho tiempo de Signe Brun, porque Signe Brun obviamente no viene de repente, ¡guau! Pues fichamos a Signe Brun, no es magia, sino que había un recorrido, un scout, un seguimiento, ¿no? Evidentemente. Pero Signe Brun ha demostrado tener un ratio goleador muy bueno dentro del minutaje que ha jugado. Es una jugadora internacional por una selección como Dinamarca, que en el FUTFEN es muy top, es una selección muy importante, y nos da un perfil distinto. Y por otra parte, Hailey Raso, que es una jugadora internacional por Australia, que tampoco es precisamente mala selección, y que es una jugadora que nos da también ese Oscar, que es muy interesante por banda, conducción, desborde, ruptura, velocidad. Muchas cosas. Mira, Quique, cuando tú analizas los fichajes, ves que el Madrid lo que busca ahí yo creo que es algo que el año pasado no tenía. Por ejemplo, tú analizas los partidos del año pasado del Real Madrid, hay un partido que se me viene a la cabeza, el que pierdes, salvo el Barcelona, ¿vale? Siempre hay que dejarlo aparte, que es contra el Granadilla, ¿vale? El Granadilla te aglutina a mucha gente, sobre todo por el centro, para que tú no crees por el centro, para que no generes huecos. Exacto, ¿Qué problema tienes? ¿Qué problema tienes? Que no tienes una rematadora. Tienes a Naikari, ¿vale? Que no tuvo su mejor partido precisamente la chica, pero tú no tienes una rematadora alta física que cuerpe con las defensas. Tenías a Naikari, que es una ratona de áreas, tiene muchas cualidades, pero precisamente esas no. El Madrid, con por ejemplo el fichaje de Raso y con el fichaje de Brun, ¿vale? Yo lo que leo entre líneas es que el Real Madrid quiere que cuando se te aglutinen gente por dentro, se te encierren y te intenten salir a la contra, tú tengas la opción de los centros laterales. Que siempre hemos dicho, es que no centran bien y quizá lo mejor es que no haya rematadoras que te sepan leer el hueco. Claro, y Hailey Raso es buena centradora, mucho desborde, llega a línea de fondo, tiene buen golpeo. Brun tiene muy buen remate, supera el 1, está en 1,78, si no recuerdo mal, Signe Brun. Y a ver, creo que en esa línea también, de otra manera, tanto Moller como Feller van a intentar aportar más. Moller ha tenido un momento brillante como revolucionaria de partidos, que era la jugadora que te cambiaba vamos, por ella ha habido 2-3 partidos que hemos ganado por ella directamente dentro de Liga. O sea, digo, además, que ya no son los resultados. No, claro. En Londres, perdona que te corte, en Londres, si te acuerdas, fue el ápice de esperanza. Porque al contrario se emparejó, que estamos hablando con un bicharraco como Buchanan, y le ganó duelos individuales. O sea, lo de Moller, eso es lo que busca el Madrid. Lo tengo aquí apuntado, ¿vale? Lo tenía aquí apuntado. Y el tema de Feller es que te mete esta temporada los mismos goles que había metido en Francia, a pesar de tener problemas con las lesiones. O sea, los goles que había metido hasta ahora con el Stade de Reims y en el año del Olympique de Lyon son los mismos que mete esta temporada, que son 5 goles. Y con un matiz importante, Óscar. Muy interesante ese dato temporal. Pero Feller no ha jugado en su posición de segunda delantera todo el año. Ha tenido que jugar por algún tipo de negligencia o fallo de plantilla de extremo que no es su posición. Exactamente. Y que ha tenido que salirse de zona a cambio de pues poder ocupar espacios que tenía un poco vacíos el Real Madrid. Sobre todo luego con Linda se empieza a corregir. Y ahora con Hailey Raso pues van a ayudar ambas mucho de cara a la próxima temporada. Atenea del Castillo, que era, digamos, la gran referencia de banda de cara a la próxima temporada. Yo creo que Atenea va a ser la gran beneficiada. Creo claro. Le vas a quitar minutos, responsabilidad, que la chica ha terminado, hay que decirlo, la temporada reventada. Y sobre todo, el Real Madrid no va a tener, con la entrada de Linda, ¿vale? Aunque voy a hacer un apunte con Linda, según John Albert, su entrenador, sí. del canal, decía que jugaba mejor o de media punta, cosa que yo descarto, está Weir, o segunda punta, o en la banda donde juega Atenea, porque si te fijas, Linda tiene un regate dentro-fuera que lo hace especial. O sea, en lugar de entrar en diagonal para adentro, como hace en la banda izquierda, dentro-fuera es mejor todavía. Pues o sea, a mí me gusta por dentro por la izquierda. Yo por la derecha no la veo, Yo no la termino de ver. A lo mejor en Europa, porque también el fútbol cambia dentro del contexto Europa con respecto a América. Son los chicos, lo hemos visto un montón de veces, ¿no? Y que los jugadores se tienen que progresar, evolucionar y adaptar. Yo pienso que de cara a la próxima temporada, como bien dices, a Weir nadie la va a toser su puesto de gran estrella, que es detrás de una punta.
o de 2 incluso, que yo no descarto en un momento. Un No, rombo. no descarto un Weir y en un momento dado tú metes un Broom Feller. Se me ocurre No. rápido. O Rápido. Moller. O O Moller. Moller. O Moller. Escalonado. Moller puede Claro. jugar segunda punta. Es que Exacto. hay dos jugadoras, Quique, de esta plantilla, que no hemos sido suficientemente justos. Hmm. ¿Por qué? Porque siempre hemos las matizado. A ver, nosotros al final analizamos de lo que vemos dentro del campo. Pero, por ejemplo, con Maite Oroz, yo siempre pido perdón porque no puedo ser justo. Porque a mí, por ejemplo, hay un técnico que te la pone o en una banda o de medio centro, que por mucho que tenga mucha calidad, Claro. es que Maite Oroz juega en la posición de Caroline Weir, es donde más brilla. Que sí, que estamos de acuerdo que Caroline Weir, ¿cómo la vas a sentar? Pero habría que ver. Por a banda, Maite desde Oroz. luego, Maite no. Claro. Te genera mucho a la hora de tener el balón, que yo creo que es lo que Claro. busca cuando la pone ahí. Pero claro, tú al final lo que reduces es mucha velocidad. Y es que eso es precisamente, acabas de dar, tío, con la palabra clave, velocidad. Y Ollane tiene eso también, ¿eh? Fíjate que Brun, a mí me parece que Brun va a ser una jugadora, yo lo dije en su momento cuando hablaba de ella, técnicamente no me parece una superclase, ya os lo dije a todo el mundo, por todo el scout que me había llegado y por lo que yo he podido ver. Pero me referenciaban mucha anticipación, remate aéreo, aguantar balón, situaciones de resolver área, cuerpear, ganar duelos. Chicos, el Real Madrid femenino no ha sido un ganador de duelos ofensivos. Con todo el respeto a Naikari o Esther, en esas lides no eran tan vigorosas, tan potentes, tan fuertes. Y ese vigor, con tías como Feller, Moller, Brun, lo vas a ganar. Y veremos si con alguna más. Es que, Quique, tú fíjate lo que te estoy diciendo. Y ahora sí que entramos en esa parcela, ¿no? Cuando tú ves a Feller en la Supercopa de España, dicen, no, es que el Barça se queda con 10. Por Perdona, ella. con un lenguaje y unos huevos. Ella provoca que el A Barça Irene se quede Paredes con 10. la busca Ya. la expulsión, claro. Claro, es que no está. A ver, que también la otra cae, pero es que no está acostumbrada Irene Paredes a enfrentarse a delanteras así en la liga. Por eso el año pasado el fichaje maltrecho de Barbara Banda, el Madrid buscaba justamente Ese eso. perfil. Que tú llegues y juegues, por ejemplo, tengas una fase de grupos, que también te puedo decir, anticipate aquí, Quique, que va a ser dura este año si pasamos a la fase de grupos, siempre que hay una previa. En esa fase de grupos tú juegas contra el Chelsea y buscas, tienes a Feller, mira Buchanan, ya te sufre, ya generas algo más. Tú, contra el Fútbol Club Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, tanto Irene Paredes como Amapi León, si hubieras buscado, todavía yo sigo pensando que si buscas más, y más con el Barça con 10, a Feller en punta, a la carrera, acabas reventando las centrales. Porque el Barça no cambió en ese momento su estilo, porque ya se veían capaces de dominar hasta con 10 jugadoras. Tú ahí lo que tienes que seguir es con la misma idea, buscar espacio a Feller, que es como de casual lo encontraste en esa falta de Irene, ¿no? Pero sí que yo creo que al final Toril se va a ver obligado y los fichajes como el de Brun, como el de Jairi Raso le van a ir obligando más a juego muy directo, intentar buscar mucho la espalda, pases en largo, buscando situaciones de carrera. Es verdad que cuando desencierran las rivales, pues es un poco más difícil, pero de igual manera, centros para gente como Brun, que te pueda bajar el balón, ¿qué tal? Son distintos conceptos. Es que la gente Matices. muchas veces, el mercado del fichaje se tiene que fijar que el club no va a buscar un cromo, lo que va a buscar va a ser las herramientas necesarias para competir los errores que hayas podido tener en la temporada anterior o las herramientas que te faltaban en la temporada anterior. Claro. Tú, por ejemplo, Maëlys Mpomé, que es de lo que se estaba hablando, ¿no? Por ejemplo, Maëlys Mpomé, que es la que se ha estado hablando por parte de Ezequiel, tuya. Y tuya. Sí, a mía también. Como un perfil de central que te mejora en todo esto que decimos en fase defensiva. Si lo aplicamos al ataque, se aplica a defensa. Y es que encima es una central que es muy, como tú dijiste, es digamos que es muy elástica, ¿no? Es una central que parece muchas veces de goma. Y saca muy bien el balón, por cierto, como matiz. Sí. Y además, voy a matizar esto porque mucha gente me lo decía. Ya, pero es que, porque yo decía, si viene Mpomé, ¿vale? Yo creo que la defensa titular va a ser Katherine Mpomé. Y me decían muchas veces, ya, pero es que Mpomé por el lado derecho o el lado izquierdo. Yo he hablado con técnicos y en la posición de central, que quede claro, no es tan específico el tema de las piernas. Porque no. O sea, la salida de balón te la hacen por un lado y por el otro. Y que luego con los marcajes suelen... Si eres muy buena y muy bueno, Óscar, yo se lo he visto a Sergio Ramos, se lo he visto a Varane, cambiar la tendencia de central según con qué central jugaba y hacer grandes partidos. Yo eso no. Y Pepe. Y Pepe, sí. Permutaban mucho, jugaban mucho con las marcas. Entonces, es una central, yo te digo, que si apostaría que si el Real Madrid finalmente
Como siempre hay que decir. Siempre con cautela, porque esto... Si finalmente se ha hecho con los servicios o se hace con los servicios de Melis en Pomé, el Real Madrid ficha ya no solamente una central muy buena, como tú bien dices, sino que estamos hablando de una central para 10 años. Es que es un fichaje, yo me voy a apresurar. A falta de un tema de delantera, que ahora comentaremos tú y yo, porque está... La cosa se puede animar, ¿vale? Porque a mí, aparte de los 4 nombres de Chavas, que me parece una portera muy interesante, pero es verdad que es un perfil más discreto. Ollane, que creo que pues va a intentar competir. Va a tener hueco en la selección por la baja de Seila. Tiene hueco en la... ¿no? Porque estaba pendiente. Bilda la llevó por Claro, ver, pero vamos. pero es que yo te voy a decir una cosa, Ollane muchas veces, yo creo que muchas veces, porque es que Ollane, tú te pones el partido que hace contra Estados Unidos y Ollane se sale. Es que Ollane en esa banda derecha, con todos mis respetos a Navalle, que estamos hablando que es una mejor. No, nadie a de hoy es superior, evidentemente, eso nadie lo va a negar, pero Ollane quizás sea mejor lo que has dicho de Catalan, tío. Quizá tenemos que verla un poquito más. A mí, por ejemplo, lo que me llega a Bilbao de Ollane, pues es la hostia. Es muy, que tiene muchas condiciones. Mira, yo he hablado... Félix en esto nos podría ayudar también. Sí. Que es norteño. Y te voy a decir una cosa. Cuando he hablado con alguna jugadora interesante, y te voy a decir el nombre porque yo sé que no le importa, pero porque es amiga mía, cercana, cuando a lo mejor referencias a la hora de analizar una jugadora, claro. con Toña Is. Toña Is me ha dicho que es una lateral muy fuerte. No, está muy fuerte. A nivel de cuádriceps tú la ves, es una tía muy fuerte. Claro, hablas con ella y, por ejemplo, te dice que... Y es una niña muy buena. O sea, la palabra es sí, una ¿no? niña buena. Pero es una niña buena. No, pero es verdad, lo de Ollane, Ollane, perdón. Que si no la gente de Euskadi se nos tal, normal. Ollane es una lateral que es verdad que está en ese perfil bajo. Yo no pongo dudas en ello. Joder, la comparo con todo el respeto a día de hoy con Signe Brun y con Hailey Raso y no tiene ese recorrido internacional. Claro. Incluso luego hablaremos del tema de Damaris, que el Madrid tiene en agenda y que lo hemos comentado ya desde hace tiempo. Tú, yo, Félix. Todos. O sea, todos. Sabemos que Damaris, Segurola, ya de hecho antes que tú, yo y Félix lo comentáramos, antes de hacer estos canales, ya gustaba el Real Madrid. En el Athletic Club de Bilbao gustaba. ¿Cuándo Maite Oroz? Antes de la duda de Países Bajos, que se hablaba de Estados Unidos, España, Países Bajos, todo esto, se estuvo hablando mucho. Pero bueno, sinceramente, yo creo que a falta del golpe arriba y atrás, el equipo no tiene mala pinta. Me refiero al golpe en forma de fichaje. Porque Maëlys Mpomé creo que es la central que figura ahora mismo en el rank, a no ser que tú me digas lo contrario, ahora mismo con más opción. Es que el tema es ese, el tema del Real Madrid, que te voy a decir muchas veces, sabes que tiene parones, ¿no? Es como si el club me abre un poquito, suelto, y luego después... Por mucha gente, y desde aquí me gusta comentarlo y más contigo, porque la gente se piensa que tú estás preguntando o que te comentan cualquier cosa, y no, es que eso sale cuando el club quiere. O sea, muchas veces lo digo, al club le apetece que salga, pues entonces sale. Cuando el club no quiere, cierra todo herméticamente. Te tengo que decir, por experiencia propia, por mis contactos, que creo que no difieren mucho de los tuyos, seguramente algunos toquen mismos palos. Las mejores noticias son en las que tú no estás tan con la pala. Quiero decir, cuando tú estás tranqui, tal, y de repente, oye, Kike, tal, no sé qué, ojo, dices, hostia, y ahí, ¡pam! Sí. Que es un poco, a mí lo que me pasó con Ollane, por ejemplo, me pasó eso, con Hailey la confirmación también, el tema del pasaporte de Hailey que está trabajando el Real Madrid, el pasaporte italiano, cosas muy... Mira, el año pasado con Weir, hice un vídeo, ¿vale? Como que había firmado ya. Cuando firmó, me llegó la información, ¿no? Caroline Weir ha firmado. Y yo, me parece que estaba jugando con mis niños. Y dije, bueno, voy a hacer el vídeo. Con esto, ya, bombazo. Isma, te lo dejo un poco, ¿no? O el tema de Bárbara Banda, ¿vale? Que fue un tema de, oye, ojo, ¿quieres un vídeo? Ah, vale, sí. Oye, mira, que Bárbara Banda... Y yo no sabía ni qué era... O sea, de momento yo no sabía ni decir Bárbara, ¿sabes? O sea, que me costaba... Me acuerdo de esa... Y decía yo, creo que es así. O sea, yo en muchos vídeos llegué a decir, creo que es así. El tema, ya te digo, que el tema de la información, en el tema de los fichajes, cuando digo, sí es cierto que cuando se confirma una jugadora, porque al final le tomamos hasta cariño. Sigues a esa jugadora, intentas seguir el progreso, le tomas cariño. Y una de las jugadoras que a mí me hubiera gustado que viniese, ojalá que viniese, sería, y desde aquí le mando un apoyo si llega a verlo y traducirlo, que se ha quedado fuera del Mundial, es Romy Luster. Porque realmente Romy Luster estaba en la agenda muy fuerte por el Real Madrid, llegó a estar muy fuerte. Claro, yo la situación de Romy Leuchter ya la perdí en su momento el rastro. Estoy contigo, muy fuerte. También se metió el Lyon de por medio, Olympique de Lyon.
Y el City. Y el City. eh, ¿Ahí tú crees alguna posibilidad de que el Madrid, porque yo creo que un atacante más... A ver, siendo sinceros, Naikari yo no sé si va a continuar, o sea, quiero decir, hay opciones de que pueda salir, creo que no están descartadas, creo. Quique, lo dije en un vídeo, ¿vale? Más de opinión, ¿vale? Si está claro que dijo Arancha que le habían comunicado que no iban a seguir con ella la temporada que viene, que no, bueno, que la idea era que no siguiera, ¿vale? Pero claro, es como ya hemos visto muchos casos. No creo Contratos que en sea, vigor, ya. claro, es que ella tiene contrato. Si ella dice y ella confía en sus posibilidades, dice, no, yo es que me voy a quedar y voy a dar la vuelta a mi situación. Ella No van tiene a una... hacer un Hazard de pagarle tal y... Porque no es Al una situación que vean súper extrema, pero yo creo que si encuentran una opción todavía de cesión y tal, el Levante, el porque Levante esto que se estuvo hablando, esto Ezequiel lo estuvo también, ¿no? fue Comentando mucho. Ezequiel. Ezequiel que lo comentó tal. Vamos a ver, Romil Euter, si hay todavía alguna opción. Yo creo que sí. Vamos a ver, es lo que te digo. Habría que pagar fichaje. El tema, habría que negociar. Bueno, pues el Madrid no sería la primera vez. No lo ha hecho mucho, pero con Sofi lo hizo. Y sí, y más con la mediocentro que ahora me sale, con este septiembre, el último día de mercado, Ah, todos, Freya, con Freya todos, Siri. Freya Siri, Exacto. te la traes de De Estados Estados Unidos. Unidos Ujú. con una negociación. A ver, yo creo que en el fútbol femenino tenemos que acostumbrarnos a cosas. Porque pronto el Real Madrid, como todos los clubes, tendrá que negociar. Claro, Y hombre. al final, cuando tú subes el presupuesto, al final tienes que acostumbrarte a que te No suben solo el vas a presupuesto. fichar agentes libres y negociar Claro, que hay que negociar con el agente siempre, tal, no sé qué, sí, pero sí. hombre, entonces el Real Madrid también tiene que fichar, ya tiene que empezar a madurar las negociaciones, ¿no? También. Claro, entonces, claro, yo creo que eso también entra dentro de un crecimiento del club. O sea, que si a ti te interesa una jugadora, porque al final, si te acostumbras a esto, tú imagínate, ¿vale? Que vamos al tema de Damaris, ¿no? O sea, gusta mucho, es lo que dije ayer, gusta muchísimo, la idea es 2024. A mí es una jugadora que a mí me encaja en ese perfil, como opinión, que decía Arancha, de mediocentro con condicionantes. Vamos a ver los condicionantes. Los condicionantes pueden ser que el Olympique de Lyon diga, oye, estoy jodido, vendo, te vendo a Damaris, por lo que sea, llegamos a un acuerdo. Vamos a ver los condicionantes, ¿vale? Pero es una jugadora que gusta mucho. Pero ahora llega el Olympique de Lyon, llega alguien, compra la sección del Olympique de Lyon, como querían venderla, Sí. y le dice, tu contrato hasta 2027. El Real Madrid se tiene que acostumbrar a decir, oye, quiero a Damaris, ¿qué quieres? ¿Metemos jugadoras? ¿No metemos jugadoras? ¿Damos un dinero? ¿No damos un dinero? Bien, en el mundo del fútbol eso influye. Son muchos factores. Yo creo que eso también es parte del crecimiento, Quique. Eso es parte del crecimiento, yo creo, y progresión de la sección. Damaris, ya os dijimos también en Madridismo al Día que es una futbolista que gusta mucho. Gusta mucho desde hace mucho tiempo. Eh, es una jugadora que en el doble pivote de Olympique de Lyon se ha consolidado muchísimo. Y en un año difícil. Y en un año difícil, además, con muchos problemas en forma de lesión y de rendimientos algunos. Es una jugadora que tiene eso, ¿no? Para mí de Damaris dos cosas que tiene muy buenas, el golpeo en general, pero tiene una cosa muy, y lo siento por esta analogía del fútbol masculino, pero tiene ese punto Xavi Alonso, en el sentido de cambio de orientación, tiene un magnífico cambio de lado a lado, giro de juego buenísimo, buenísimo. Y, y al Madrid eso muchas veces le ha hecho falta. Y yo ayer me refería en el vídeo, y lo digo así sinceramente, yo creo que el Real Madrid... Yo soy un enamorado de Teresa Villeira. O Muy sea, buena yo, jugadora. yo, yo soy un enamorado. Pero sí es cierto que el Real Madrid, este año Toril, cuando Zornoza no ha estado, cuando no ha podido estar Claudia, el Real Madrid en juego bajaba muchísimo. Bajaba muchísimo y no era culpa de Tere. Quizá el Real Madrid está acostumbrado a jugar más, digamos, estilo Zornoza. En ese sentido, a la velocidad que marca Claudia, al giro de balón de Claudia. Y Damaris sí le daría Es eso. es eso. Le daría eso el año que viene y más Teresa teniendo es en más cuenta. llegadora, porque Teresa ha demostrado tener Claro, gol, un magnífico golpeo de balón, golpea el balón espectacularmente. Para mí, Teresa, del centro del campo, en línea de gol, dispara mejor que nadie. y luego a la hora de mantener el balón. Que es lo que Técnicamente es dices. muy buena, es fuerte. Es una Y que luego jugadora muy y buena. es una jugadora que para ayudar a la defensa a sacar el balón cuando ha tenido problemas va Rompe muy línea. bien. Ahora el tema está en la velocidad de Teresa cuando el Real Madrid se ve que no a ver cómo lo explico, se apelotonan, ¿no? Los rivales se apelotonan en el centro la velocidad de Teresa,
¿Qué pasa? Que es una jugadora que juega mucho de lado a lado, que te abre de un lado al otro. Pero ella Zornoza muchas veces no es tanto. Te busca ese pase entre medias, ese pase entre líneas que se dice. No, y el pase en largo que tiene Claudia, cuando te tiene que cambiar una presión, te la rompe de un pase en largo, te abre a Olga Carmona o tal. Eso Damaris lo tiene desde zurda y tal. Yo creo que eso todo lo tiene Damaris. Lo dicho, chicos, Oscar lo ha comentado. En el tiempo lo hemos dicho. Jugadora. Yo no voy a dar nueva info y si la tuviera ya sabéis que no os la puedo dar, pero que es una jugadora claro, yo siempre hago esto, porque yo tengo como una muletilla ya de. Ya sabéis, os cuento esto que ya no os puedo contar, pero que os conté. Cosas que tengo que hacer, gracias a todas y a todos vosotros. Pero bueno, que en resumidas cuentas estamos ante una buena expectativa de fichajes pendientes. Yo creo que son 2 los movimientos más que se van a poder dar. Yo creo que sí. 2, creo, aparte de las 4 que hemos dicho, sería un total de 6 jugadoras, dependiendo pues lo de Maëlys Mpomé. Vamos a ver arriba que si fluctúa algo, también dependiendo de Naikari, porque si no, pues sería... Es que esa es la clave. No habría espacio, si no es que no habría espacio, creo, hasta donde... Ahora mismo hay 19 fichas, Quique. Y más luego hay que tener en cuenta que tú tienes que tener 3 canteranas. Claro. Entonces, eso es un tema que limita mucho. Por Claudia, pues la idea es fichar a una central, que Maëlys Mpomé es la que lleva ahora mismo los balones. Y vamos a ver si el otro es una centrocampista, una delantera. Desde mi punto de vista, y no sé cómo lo ves tú, creo que debería ser más una delantera que una centrocampista, porque creo que el centro del campo está... Es que no tiene las urgencias tú ahora mismo en el centro del campo. No las tiene. En la delantera. Es que al final tú ten en cuenta que tú analizas el centro del campo del Real Madrid, estamos hablando un top 10 de Europa. Y creo que no exagero, estamos hablando de un centro del campo muy consistente. Que hombre, pues Claudia, Teresa, Maite, las 3 internacionales por España. Claudia ha sido una jugadora que ha ido entrando mucho en titularidad. A Bilda le encanta Maite Oroz. Sí. Le gusta. Y luego tienes a Sandy Toletti, que es titular con Francia. Y siendo de la mejor en la Eurocopa. Siendo de las mejores en la Eurocopa. De las mejores de Francia. O sea, es que me parece una bestialidad de centro del campo. Yo creo que hay... Y más Weir, que es otro tipo de centrocampista, porque ya es la llegadora. Pero el que es centrocampista. Aunque meta todos los goles que meta... O sea, es centrocampista, tíos. O sea, lo acojonante de Weir es eso. Es que el tema de Weir a mí siempre me hace mucha gracia y yo siempre lo comento. Para mí Weir es el termómetro del equipo. Bueno, en el sentido pero no solamente a la hora de que contacte con el balón, que tú ves un partido del Real Madrid, tú ten en cuenta que vas a ver si el Madrid está jugando bien o mal en la zona que te juegue Weir. Si Weir te juega de 3/4 para adelante, el Madrid está haciendo un buen partido a pesar de que no... Te da el salto. Pero como Weir se ve obligada a tener que bajar, a recuperar el balón y subirlo, el Real Madrid... Con el Barça le pasaba eso en alguna ocasión. Sí. Sin embargo, con el Johan hizo, yo creo que un buen partido. Sí, y nos falló arriba el ataque, nos falló. Que no tirábamos bien, no enganchábamos bien el último pase, la última jugada. Luego, pues Linda, yo creo que está también en esa fase de crecimiento, que todavía tendrá que madurar más. Es un talento bestial, pero que tendrá que seguir madurando más. Pues lo dicho, vamos a ver, chicos, cómo termina esto. Periodo de fichajes, estamos en el verano, que acaba de comenzar. Si es que estamos a 22 de junio que hemos grabado este vídeo, pues vamos a ver cómo evoluciona todo. Pero Óscar, la expectativa es buena. Hay muchas prisas, macho, de todas sí, maneras. Ya sabes. Pero es que los que... A ver, nosotros tenemos ya una edad. Para nosotros ya no nos sorprende nada. Nosotros hemos visto a fichar a Ronaldo Nazario en el 31 de agosto. Es que cualquier persona que haya visto eso ya, a partir de ahí... Es que cuando te llegaba aquí que un fichaje estrella al Real Madrid, ¿cuándo tú lo has visto debutar en pretemporada en la gira? Nunca ha debutado con la Liga. Es verdad, también se da muchísimo. Yo me acuerdo de Robinho, por ejemplo, que venía con una expectativa bestial. Yo por aquel entonces tenía 20 años y lo veía como... ¡Buah, madre mía, que llega aquí el nuevo Pelé! Y luego, pues bueno, pasa lo que pasa, pero los fichajes van a su velocidad. Zidane. ¿Te acuerdas de Zidane? Que la familia... Me parece que era la familia... los de antes de las Nelly que decían el Real Madrid, para que veáis lo que hablamos muchas veces. Moji, creo que eran Moji. Sí, Moji, o sea, lo dejo aquí como para que entendáis cómo va, que no es tan fácil el fichajeo. El Real Madrid, después de tener el sí de Zidane y tal, como curiosidad, se llegó a fijar en Rui Costa para sustituto de Zidane, porque no fichaban a Zidane.
Y sí, no había redes sociales, pero también se llevó Florentino sus respectivas hostias. Hombre, claro. Aunque- Nada más y que que no había Twitter, no había tal. eran vendehumos los que decían que el Madrid ficha. Claro, Eran... vendehumos, exacto, exacto. Uf, en fin. A ver, yo digo una cosa, y esto para ir marcando la recta final. Si, fijaos si somos generosos, Oscar y yo creo que Oscar va a estar de acuerdo, por eso lo digo. Que este barco os podéis subir. Digo, a los haters y tal, aún os podéis subir. No hay ningún problema, hay espacio para todos. Y de verdad, que no veis un mal rollo, que... De Yo siempre lo verdad. digo. Yo siempre lo digo. Mientras que no se pasen las líneas, Claro, hombre. perfecto. Pero que tienen que respetar que yo tengo mi opinión, a mí me llega una cosa, yo lo digo, ¿vale? No te gusta, perfecto, de acuerdo, Claro. no te gusta. Pero no me faltes el respeto. Es la última guerra que tuve en Twitter. Sí. No metas a gente de mi familia, deja a mi familia en paz, Claro. déjame en mí personalmente, critica el contenido que quieras. Oye, yo sé los problemas que tengo a la hora de comunicación muchas veces, intento subsanarlos, pero... Yo problemas de comunicación ya en ti veo poquitos, ¿eh? La verdad, tengo que decir que has evolucionado un montón. Vamos, yo te digo, siempre lo digo, los dos canales que yo he visto que más han evolucionado, cada uno en su temática y tal, es Shio Blanco y tú. Los que más habéis evolucionado. Pero es por eso, porque al final de hacerlo y hacerlo, yo sé, por ejemplo, dónde están mis limitaciones muchas veces. Hay veces pues, que por situaciones personales no te sientes tampoco motivado para hacer los vídeos. Y que yo aparque muchas veces muchos problemas, como tú, seguramente cada uno en su casa, aparcas tus problemas para hacer un vídeo, para que te llegue el típico a menospreciar ese trabajo, porque al final es trabajo, pues al final es lo que peor llevo, pero que también respeto la opinión. Claro. Yo solamente les digo una cosa, sois del mejor club del mundo. Si nosotros pensamos mal, imagínate cómo pensarán los demás. Y en el femenino, haceros la idea que si el Barça no estuviera en su mejor época de la historia, ¿vale? Como hace, por ejemplo, tampoco hay que irse tan lejos, 6, 7, 5 años. El Real Madrid ya tendría algún título, estoy seguro. Claro, pero bueno, la vida es así, hemos coincidido con un Barça buenísimo, que es verdad que está haciendo muy bien las cosas, yo no tengo ningún problema en reconocerlo, creo que están trabajando muy bien la sección y nosotros tendremos que mejorar. Lo que pasa es que a veces, y yo el primero, quiero que todo avance más rápido, pero... Oye, Quique, que yo este año ya lo he dicho, es el cuarto año y hay que exigir en muchos conceptos, no solamente a la hora de ganar títulos, algo más. Por ejemplo, cuando llegue el Barça este año al Di Stéfano, hay que salir a comérsela. Competir de verdad. Igual que has competido en la Supercopa, igual que competiste allí en el Johan, ¿vale? Pero también hay que ser conscientes que cuando tu máximo rival, por mucho que nos joda, te llega a las 3 últimas finales de Copa de Europa y te gana 2 de las 3 y una no, por lo que no la ganó, porque el Lyon fue superior sobre todo. El Lyon era un equipazo, ese Lyon hizo un partido... Claro, cuando no te ganan, cuando están llegando ahí, no es que tú solamente no les alcances, es que el resto de Europa tampoco les está alcanzando. Y estamos hablando de presupuestos como el del Chelsea. Megalómanos, Arsenal, Chelsea, el Bayern, que ya hemos visto que van fuertes, tal. Claro. Bueno, pues es lo que hay. Wolfsburgo, el Wolfsburg que tiene, pero el Wolfsburg además tiene una gran tradición del FUTFEM. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa, chicos. Estaros muy pendientes tanto del canal de Oscar, de Vikingas y Merengues, que si no seguís, no sé qué estáis haciendo, sinceramente, con la actualidad del Real Madrid femenino, la verdad. Y, por supuesto, aquí que os iremos contando absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestra sección del fútbol femenino. Oscar, muchísimas gracias, tío, por haber estado en Madridismo al día. Ha sido un honor volver a casa. Muchísimas gracias. Abrazo a todos y, como siempre, a la Madrid, chicos. Chao, chao. A Madrid, chao. Chao, chicos.